Desde los albores del tiempo, la humanidad ha alzado su mirada hacia los cielos, buscando respuestas en el vasto lienzo de las estrellas, en la furia de las tormentas y en la apacible quietud del amanecer. En el corazón de esta búsqueda ancestral late una pregunta primordial, una dicotomía que ha desafiado a teólogos, filósofos y creyentes a lo largo de los milenios. ¿Es el Dios de las tempestades, de las leyes implacables y de la justicia divina del Antiguo Testamento el mismo ser que el Dios de la gracia infinita, del amor incondicional y del sacrificio redentor del Nuevo Testamento? Esta no es una mera cuestión académica, sino un eco profundo en el alma de cada uno de nosotros, una invitación a explorar las profundidades de la revelación divina que se extiende como un río poderoso a través de la historia sagrada. Nos encontramos en la encrucijada de dos testamentos, dos pactos, dos expresiones aparentemente distintas de la misma deidad. ¿Cómo podemos reconciliar la imagen de un Dios que ordena inundaciones y destrucciones con la de un padre que entrega a su único hijo por amor a la humanidad? Podemos ver el mismo corazón latiendo en las palabras de Moisés en el Sinaí, envuelto en fuego y trueno, y en las bienaventuranzas proclamadas por Jesús en el Monte de los Olivos, rebosantes de compasión y misericordia. Prepárense para una travesía épica, una exploración sin precedentes de las Escrituras, donde desvelaremos la continuidad divina que entrelaza cada página, cada profecía, cada milagro. Nos sumergiremos en los textos antiguos, escuchando las voces de los profetas, los reyes y los apóstoles, buscando la esencia de un Dios que es inmutable, pero que se revela progresivamente, adaptándose a la capacidad de comprensión de un pueblo en constante evolución. La respuesta a esta pregunta no solo transformará nuestra comprensión de la Biblia, sino que también iluminará nuestra propia relación con lo divino, mostrándonos un plan maestro tejido con hilos de justicia y gracia, de poder y amor, desde la creación hasta la redención final. Permanezcan con nosotros, porque lo que está a punto de revelarse cambiará para siempre la forma en que ven a Dios. Queridos amigos y hermanos de fe, al reflexionar sobre la inquebrantable fe de Abraham y la fidelidad de nuestro Dios, ¿qué enseñanza o pasaje bíblico ha tocado más profundamente sus vidas, transformando su perspectiva o fortaleciendo su espíritu en tiempos de prueba? Nos encantaría que compartieran en los comentarios cuál es ese versículo o historia que resuena en su corazón y desde qué ciudad y país nos acompañan en esta peregrinación de fe. Juntos formamos una comunidad global, unidos por la palabra y el Espíritu. Esperamos leer sus testimonios. Hoy nos embarcamos en una aventura que ha intrigado a la humanidad desde el momento en que las primeras palabras de la revelación fueron grabadas en piedra y papiro. Nos situamos en el umbral de una pregunta monumental, una que resuena con la intensidad de un trueno ancestral y la dulzura de un susurro divino. Son el mismo Dios, el que se revela en las páginas del Antiguo Pacto y el que emerge con deslumbrante gracia en el Nuevo Pacto. Para comprender la magnitud de esta cuestión, debemos primero establecer el vasto escenario histórico y espiritual sobre el que se desarrollan estas narrativas. Imaginemos el mundo antiguo, un mosaico de imperios, culturas y creencias politeístas, donde el concepto de un Dios único, soberano y trascendente era revolucionario. En este contexto nace el Antiguo Testamento, un testamento de pactos, de la creación a la promesa, de la ley a la profecía, forjando un pueblo elegido a través de pruebas y revelaciones. Aquí conocemos a un Dios que se manifiesta en la zarza ardiente, en la columna de fuego, en las tablas de la ley, exigiendo obediencia y justicia. Luego, con la plenitud de los tiempos, el Nuevo Testamento irrumpe con la luz de una nueva aurora,
presentando a un Dios que se encarna en un hombre, Jesús de Nazaret, que predica un evangelio de amor, perdón y redención a través del sacrificio. A primera vista, las diferencias pueden parecer abismales: un Dios de ira y un Dios de amor, un Dios de juicio y un Dios de gracia. Pero nuestra misión es ir más allá de la superficie para descubrir la profunda unidad que subyace a estas expresiones divinas. Acompáñennos mientras desentrañamos esta saga, examinando cada faceta de la divinidad, revelando cómo cada testamento, lejos de contradecirse, se complementa y se enriquece mutuamente, pintando el retrato completo del único Dios verdadero. Desde el primer aliento de la existencia, el Génesis nos presenta a un Dios de poder insondable, cuya voz resuena en el vacío, dando forma a los cielos y la tierra. No es un Dios tribal, confinado a una montaña o un río, sino el Creador universal, el arquitecto de todo lo que es visible e invisible. Su carácter se manifiesta en la perfección del cosmos, en el delicado equilibrio de la vida, en la intrincada danza de las estaciones. Este Dios primigenio no es arbitrario. Es un Dios de orden, un Dios de propósito. Cada elemento de la creación, desde las luminarias celestiales hasta la más pequeña de las criaturas, es establecido con una intención divina, y en el pináculo de su creación, a su propia imagen y semejanza, modela al hombre y a la mujer, infundiéndoles el aliento de vida, dotándolos de razón, voluntad y la capacidad de amar y ser amados. Este acto de creación es, en sí mismo, la primera manifestación de un pacto, una relación establecida en amor y confianza. Adán y Eva son colocados en un jardín de delicias, con una única restricción, un límite que define su libertad y su obediencia. Aquí, la justicia divina no es punitiva, sino educativa. La consecuencia de la desobediencia no es un castigo caprichoso, sino el resultado natural de romper la armonía con el Creador. Cuando la desobediencia irrumpe en la perfección, la respuesta divina, aunque implica la expulsión del Edén, no es de abandono total. Incluso en ese momento de juicio, la semilla de la redención es plantada, una promesa velada de que la línea de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente. Este Dios del Génesis es el mismo Dios que, en su omnisciencia, ya había previsto la caída y ya había diseñado un plan para la restauración. Su justicia es inseparable de su misericordia, su soberanía de su amor. El Antiguo Testamento comienza con un Dios que es el origen de todo, el dador de vida y el sustentador del universo, cuyas leyes no son meras prohibiciones, sino los principios fundamentales que rigen la existencia misma, diseñados para el bienestar y la prosperidad de su creación. Este Dios es el fundamento, el principio y el fin de toda historia que seguirá. Un Dios que se involucra activamente con su creación, estableciendo los cimientos de una relación que se desarrollaría a lo largo de los milenios, revelando capas más profundas de su carácter inmutable. Él no es un Dios distante e indiferente, sino uno que se preocupa por la moralidad y el destino de su creación, estableciendo los parámetros éticos y espirituales para la humanidad. Miles de años después de la caída, en medio de la idolatría de Ur de los Caldeos, la voz del Creador resuena de nuevo, llamando a un hombre, Abram. La elección de Abram no se basa en méritos humanos, sino en la soberana voluntad de Dios, quien ve en él el potencial para ser el padre de una nación, el canal a través del cual todas las familias de la tierra serían bendecidas. Este es el Dios que establece pactos, un Dios que no olvida sus promesas. El pacto con Abraham es unilateral y eterno, un compromiso divino que no depende de la perfección humana, sino de la fidelidad de Dios mismo. Le promete tierra, descendencia numerosa como las estrellas del cielo y las arenas del mar, y una bendición universal.
Lo que se le pide a Abraham y a su descendencia es fe. Una fe que lo lleva a dejar su tierra y su parentela sin saber a dónde va. Una fe que lo impulsa a creer en una descendencia a una edad avanzada. Una fe que lo confronta con la impensable prueba de sacrificar a su propio hijo, Isaac. En el monte Moriah, la prueba de Abraham alcanza su clímax. El Dios que pide tal sacrificio no es un tirano caprichoso, sino uno que sondea las profundidades del corazón humano, buscando una obediencia que surge de una confianza absoluta. Y en el momento crucial, cuando la mano de Abraham se alza con el cuchillo, Dios interviene, proveyendo un carnero para el holocausto. Aquí, la justicia divina se entrelaza con la misericordia y la provisión. El episodio de Moria no solo sella el pacto con Abraham, sino que también prefigura un sacrificio mucho mayor, el de un hijo unigénito, que sería provisto por Dios mismo para la redención de la humanidad. El Dios de Abraham es un Dios que cumple sus promesas, un Dios que prueba la fe para fortalecerla, un Dios que provee en el momento de mayor necesidad. Su carácter se revela en su paciencia con las imperfecciones de Abraham, en su persistencia a través de las generaciones y en la inmutabilidad de su palabra. Este es el Dios que comienza a trazar la genealogía de la salvación, seleccionando y preparando un pueblo para un propósito divino que trasciende sus propios límites y ambiciones, sembrando las semillas de una relación personal y profunda que florecería en el futuro. La narrativa avanza, y el pueblo de Abraham, ahora una multitud innumerable, gime bajo el yugo de la esclavitud en Egipto. Aquí emerge un nuevo aspecto del Dios del Antiguo Testamento, el Dios libertador, el Dios que escucha el clamor de su pueblo oprimido. Se revela a Moisés en una zarza ardiente, no como un fuego consumidor, sino como una presencia sagrada que llama a la acción. El nombre que se autoasigna, yo soy el que soy, es una declaración de autoexistencia, de eternidad y de soberanía absoluta. Este no es un Dios local, sino el Dios de todo, el que tiene el poder de desafiar a los imperios y de desatar plagas que doblegan la voluntad del faraón. Las 10 plagas no son actos de crueldad gratuita, sino demostraciones divinas de poder, juicios sobre los dioses de Egipto y un medio para liberar a su pueblo con mano fuerte y brazo extendido. La Pascua, con el sacrificio del cordero y la sangre en los dinteles de las puertas, es una prefiguración de la redención futura, un rito que marca la separación entre la vida y la muerte, entre la esclavitud y la libertad. En el Sinaí, la revelación alcanza una nueva intensidad. Envuelto en nubes, fuego y trueno, Dios entrega la Torá, los 10 mandamientos. Estas leyes no son un conjunto arbitrario de reglas, sino el código moral y ético para una sociedad que ha sido liberada, una guía para vivir en rectitud y justicia, para amar a Dios y al prójimo. Se podría argumentar que este Dios es severo, que exige obediencia y que castiga la transgresión con dureza. Sin embargo, estas leyes son un regalo, una estructura para la vida en pacto, una forma de proteger al pueblo de sí mismo y de las influencias corruptoras de las naciones circundantes. La justicia de Dios es la base de su santidad. Él no puede pasar por alto el pecado sin comprometer su propio carácter, pero incluso en el Sinaí, en medio de la ley, la misericordia está presente. El becerro de oro es un acto de traición flagrante, una ruptura del pacto casi inmediata, y sin embargo, la intercesión de Moisés y la paciencia de Dios prevalecen. Este Dios es un educador divino, llevando a un pueblo rebelde a través del desierto, enseñándoles la dependencia, la disciplina y la fidelidad. Su justicia no es para destruir, sino para purificar. Su ley no es para condenar, sino para guiar hacia una vida plena. Es el mismo Dios que promete enviar un profeta como Moisés, señalando hacia el futuro y hacia una revelación aún mayor de su voluntad y su amor.
Tras la entrada a la tierra prometida, el Antiguo Testamento nos sumerge en un ciclo repetitivo de obediencia y desobediencia, de bendición y juicio, que abarca la era de los jueces y el establecimiento de la monarquía. Durante el periodo de los jueces, la nación de Israel cae repetidamente en la idolatría y la depravación moral, apartándose del pacto con Dios. En respuesta, Dios permite que sean oprimidos por naciones vecinas, utilizando estas aflicciones como una disciplina correctiva. Sin embargo, cuando el pueblo clama a Él, el Dios de Israel no los abandona. Con misericordia y compasión levanta jueces como Gedeón, Débora y Sansón, quienes, a pesar de sus propias fallas humanas, son empoderados por el Espíritu de Dios para liberar a Israel de sus opresores. Este patrón revela la inquebrantable fidelidad de Dios, incluso frente a la infidelidad persistente de su pueblo. Su juicio no es el fin, sino un medio para el arrepentimiento y la restauración. Con el advenimiento de la monarquía, el pueblo exige un rey como todas las naciones, rechazando la teocracia directa. A regañadientes, Dios concede su petición, un testimonio de su respeto por el libre albedrío humano, incluso cuando éste conduce a decisiones erróneas. Saúl es el primer rey, elegido por Dios, pero su desobediencia y su falta de confianza lo llevan a un final trágico. Luego, la historia se centra en David, un hombre conforme al corazón de Dios, a pesar de sus profundas imperfecciones, incluyendo el adulterio y el asesinato. El pacto davídico es crucial. Dios promete a David una descendencia eterna, un trono que nunca terminará. Esta promesa se convierte en una de las profecías mesiánicas más importantes del Antiguo Testamento, apuntando hacia un rey venidero que reinaría con justicia y rectitud para siempre. A través de los reinados de los reyes de Israel y Judá, la historia bíblica es un testimonio de la paciencia de Dios, de su uso de instrumentos imperfectos para cumplir sus propósitos perfectos. El Dios del Antiguo Testamento no se retira cuando su pueblo falla. En cambio, se involucra más profundamente, utilizando sus errores y sufrimientos como lecciones para guiarlos de regreso a Él. Su carácter se revela en su capacidad para trabajar a través de la fragilidad humana, en su incesante búsqueda de una relación verdadera, incluso cuando el camino está sembrado de desobediencia y arrepentimiento. Este Dios es el tejedor de la historia, el que orquesta eventos y levanta líderes, siempre con el objetivo final de preparar a la humanidad para la plenitud de su revelación. Mientras profundizamos en la asombrosa paciencia y fidelidad de Dios a través de los siglos, ¿alguna vez han sentido una conexión divina en sus propias vidas? Un momento en que la fe fue probada y luego fortalecida de maneras inesperadas. Compartan sus experiencias en los comentarios. Sus historias pueden ser una fuente de inspiración y aliento para toda nuestra comunidad. Y si hay alguna historia o personaje bíblico que deseen ver explorado en futuros videos, déjennos saber. Nos encanta saber desde dónde, en este vasto mundo, nos acompañan en esta búsqueda de la verdad. Su participación hace que esta comunidad sea aún más vibrante. La etapa de los profetas marca un período de intenso diálogo entre Dios y su pueblo. Desde Isaías hasta Malaquías, estos mensajeros divinos son la voz de Dios en tiempos de apostasía, injusticia social y exilio. El Dios que habla a través de ellos es un Dios apasionado, celoso de su pacto y profundamente afligido por la desobediencia de Israel. Los profetas no son meros adivinos, son portavoces que denuncian el pecado de la nación, advirtiendo sobre las consecuencias de su idolatría y su falta de cuidado por los más vulnerables. La justicia de Dios se manifiesta en sus advertencias de juicio, en la predicción del exilio y en la caída de reinos.
Sin embargo, en medio de las sombrías profecías de destrucción, el Dios de los profetas también revela su inagotable amor y su deseo de restauración. A través de Isaías, proclama palabras de consuelo para un pueblo desanimado, prometiendo que su pecado sería borrado y que un siervo sufriente llevaría las iniquidades de muchos. Jeremías lamenta la destrucción de Jerusalén, pero también habla de un nuevo pacto que Dios escribiría en el corazón de su pueblo. Ezequiel, en el exilio, vislumbra la restauración de Israel, la renovación del templo y el derramamiento del Espíritu de Dios sobre carne. El Dios de los profetas es un Dios que no se rinde ante la rebeldía de su pueblo. Su propósito no es solo castigar, sino purificar, traer a su pueblo de vuelta a sí mismo. Las profecías mesiánicas florecen en este periodo, tejiendo un tapiz detallado de la venida de un Redentor. Hablan de un niño que nacería en Belén, de un rey que entraría en Jerusalén sobre un asno, de un siervo que sería herido por nuestras transgresiones y molido por nuestras iniquidades. Estas promesas son el puente entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, la evidencia irrefutable de un plan divino que se despliega con precisión milenaria. El Dios del Antiguo Testamento es, pues, el Dios de la esperanza, el que siembra semillas de futuras bendiciones en medio de la desolación. Su voz, a través de los profetas, es un llamado constante al arrepentimiento, a la justicia y a la fe en un Salvador venidero, mostrando que su amor no tiene límites y que su plan de redención abarca todas las generaciones, preparando el camino para la llegada de la plenitud de los tiempos. Tras las últimas palabras de Malaquías, un velo de silencio divino se extiende sobre la tierra de Israel por 400 años. 4 siglos sin profecías directas, sin milagros ostentosos, un período conocido como el Intertestamento. Sin embargo, este silencio no implica la inactividad de Dios. Al contrario, es un período de intensa preparación providencial para la venida del Mesías. Durante estos siglos, el mundo experimenta cambios drásticos. El imperio persa da paso al griego y luego al romano. La lengua griega se convierte en la lingua franca, facilitando la futura difusión del Evangelio. La traducción de las escrituras hebreas al griego, la Septuaginta, hace que la palabra de Dios sea accesible a un público más amplio en la diáspora judía y más allá. Las sinagogas se establecen en todo el mundo conocido, creando centros de estudio y adoración que serían vitales para la predicación apostólica. Políticamente, Israel experimenta la revuelta de los macabeos, recuperando una breve independencia antes de caer bajo el dominio romano. La expectativa del Mesías se intensifica, con diversas facciones judías interpretando las profecías de maneras distintas, anhelando un libertador político o un maestro espiritual. El Dios del Antiguo Testamento, aunque en silencio, sigue tejiendo el tapiz de la historia, moviendo a los imperios y a los pueblos para preparar el escenario perfecto para la encarnación de su Hijo. Su silencio no es indiferencia, sino una pausa estratégica, un preludio a la sinfonía más grandiosa de la redención. Este período demuestra la soberanía de Dios sobre la historia mundial, su capacidad para orquestar eventos aparentemente no relacionados para cumplir su propósito final. La figura de Juan el Bautista emerge al final de este período de silencio. Un profeta con el espíritu de Elías, clamando en el desierto, preparando el camino para el Señor. Su ministerio es el puente entre los dos testamentos, la voz que rompe el silencio y anuncia la inminente llegada de aquel de quien hablaron todos los profetas. Así, el Dios que veló su rostro por un tiempo es el mismo Dios que movió los hilos detrás de escena, preparando los corazones y las circunstancias para la revelación más completa de sí mismo, mostrando que su plan es infalible y que su timing es perfecto.
demostrando que su compromiso con la humanidad es inquebrantable, incluso en la aparente ausencia de su voz directa. Con el nacimiento de Jesús de Nazaret, el Dios del Antiguo Testamento se revela de una manera completamente nueva y al mismo tiempo perfectamente consistente con su carácter. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, nos dice Juan. La encarnación es el evento más revolucionario en la historia de la salvación. El Dios trascendente e inalcanzable, el que habitaba en la gloria inefable, ahora se hace hombre, se hace uno con su creación, experimentando la alegría, el dolor, la tentación y la humanidad en su totalidad. Jesús es la imagen visible del Dios invisible, la plenitud de la divinidad corporizada. En él, la ley se cumple y se trasciende. Las enseñanzas de Jesús, como el Sermón del Monte, no abrogan la ley, sino que profundizan su significado, llevándola más allá de la mera observancia externa a la intención del corazón. Han oído que se dijo, pero yo les digo, es la fórmula que eleva la justicia de la ley a la gracia del amor. Él no vino a abolir la ley o los profetas, sino a darles cumplimiento. El Dios del Nuevo Testamento es un Dios de gracia abundante, un amor que no se gana, sino que se otorga libremente. Jesús cena con pecadores y recaudadores de impuestos, sana a los enfermos, perdona a las prostitutas, acoge a los marginados. Sus parábolas revelan el corazón de un padre que espera con ansias el regreso del hijo pródigo, que busca la oveja perdida con incansable diligencia. La misericordia divina, prefigurada en el Antiguo Testamento, ahora se manifiesta en su máxima expresión. Pero esta gracia no es barata, tiene un costo inmenso. El pináculo de la revelación divina ocurre en la cruz del Calvario. Aquí, el Dios que exigía sacrificio en el Antiguo Testamento, ahora provee el sacrificio definitivo, su propio Hijo. El Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, es la manifestación suprema tanto de la justicia de Dios, el pecado debe ser pagado, como de su amor incondicional. Él paga el precio por nosotros. La ira divina contra el pecado y el amor divino por la humanidad convergen en ese momento cósmico. La resurrección de Jesús es la victoria final sobre el pecado y la muerte, la validación del plan de redención de Dios y la promesa de vida eterna para todos los que creen. El Dios del Nuevo Testamento es el mismo Dios soberano y justo del Antiguo, pero ahora plenamente revelado en su carácter de amor sacrificial. Es el Dios que invita a una relación personal e íntima a través de su Hijo, un Dios que no solo libera de la esclavitud física, sino de la esclavitud del pecado, abriendo un nuevo pacto de gracia sellado con la sangre de Cristo. La obra redentora de Jesús culmina con su ascensión al cielo, pero el Dios del Nuevo Testamento no abandona a su pueblo. La promesa del Padre se cumple con el derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés. Este es un evento transformador que conecta directamente la presencia de Dios con cada creyente de una manera nunca antes experimentada. En el Antiguo Testamento, el Espíritu de Dios venía sobre individuos específicos, profetas, jueces, reyes, para tareas específicas y a menudo temporales. Pero con el nuevo pacto, el Espíritu Santo es derramado sobre toda carne, cumpliendo las profecías de Joel y Ezequiel. El Espíritu Santo no es una fuerza impersonal, sino la tercera persona de la Trinidad, el Dios viviente que mora dentro de cada creyente. Es el Consolador, el Guía, el Maestro, el Santificador. Él empodera a los apóstoles para predicar el Evangelio con denuedo, realizando milagros y sanidades que confirman la palabra. La iglesia primitiva, a través del poder del Espíritu, se expande rápidamente, rompiendo barreras culturales y étnicas, demostrando que el plan de Dios no era solo para un pueblo, sino para toda la humanidad.
El Espíritu Santo es la manifestación continua de la presencia de Dios en el mundo, trabajando para convencer de pecado, guiar a la verdad, dar dones espirituales y transformar vidas a la semejanza de Cristo. Él es el que nos capacita para vivir la nueva vida en Cristo, para amar como Él amó, para servir como Él sirvió. La ley escrita en tablas de piedra en el Sinaí ahora es escrita en los corazones por el Espíritu de Dios, haciendo posible una obediencia que surge del amor y no del temor. La relación con Dios ya no es mediada exclusivamente por sacerdotes o templos, sino que cada creyente se convierte en un templo del Espíritu Santo, estableciendo una conexión directa y personal con el Padre a través de Jesús. Este aspecto del Dios del Nuevo Testamento revela su deseo de una comunión íntima y constante con su pueblo, un Dios que no solo se revela desde afuera, sino que también habita desde adentro, guiando y transformando a cada persona que le abre su corazón, sellando a los creyentes para el día de la redención y confirmando su pertenencia a la familia de Dios. Entonces, ¿son el Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo Testamento el mismo? La respuesta, con una resonancia ensordecedora, es un sí rotundo y sin paliativos. No hay dos dioses, sino un solo Dios eterno, inmutable en su carácter, que se ha revelado progresivamente a la humanidad a lo largo de las eras. El Antiguo Testamento es la preparación, la base, la promesa. El Nuevo Testamento es el cumplimiento, la revelación completa, la plenitud. El Dios que creó el universo en el Génesis es el mismo Dios que se encarnó en Jesús en Belén. El Dios que hizo un pacto con Abraham es el mismo que selló el nuevo pacto con su propia sangre. El Dios que entregó la ley en el Sinaí es el mismo que envió al Espíritu Santo para escribirla en nuestros corazones. Las diferencias percibidas en su expresión no son contradicciones, sino diferentes facetas de un diamante multifacético. En el Antiguo Testamento, la justicia y la santidad de Dios son enfatizadas para establecer la necesidad de la redención. La ley actúa como un tutor o ayo para llevarnos a Cristo, revelando la imposibilidad de la humanidad de alcanzar la justicia por sí misma. El juicio de Dios es una manifestación de su santidad, de su repulsión hacia el mal, y siempre está acompañado por la provisión de un camino de regreso a Él. En el Nuevo Testamento, una vez que la base de la justicia y el pecado ha sido establecida, la gracia y el amor de Dios son revelados en su plenitud a través del sacrificio de Jesús. La misericordia de Dios no anula su justicia. De hecho, la justicia es satisfecha en la cruz, permitiendo que la gracia fluya libremente sin comprometer el carácter de Dios. La ira divina contra el pecado es real y necesaria, pero su amor lo impulsa a proveer una solución. El Antiguo Testamento predice y prefigura lo que el Nuevo Testamento cumple. Desde el protoevangelio en Génesis 3:15 hasta las profecías mesiánicas de Isaías y los Salmos, cada sombra y cada tipo del antiguo pacto encuentran su sustancia en Cristo. Jesús mismo afirmó que no había venido a abolir la ley o los profetas, sino a darles cumplimiento. Él es el Cordero Pascual, el templo definitivo, el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, el rey davídico. La historia bíblica es un solo drama de redención, un plan maestro diseñado por el mismo Dios desde antes de la fundación del mundo, que se desarrolla con una coherencia asombrosa a través de milenios, revelando la sabiduría, el poder y el amor inmutables de un solo Creador y Redentor. Para concluir esta profunda exploración, debemos recalcar que la consistencia del carácter divino es el hilo de oro que une el Antiguo y el Nuevo Testamento. No se trata de un Dios bipolar que cambia de humor, sino de un ser cuya naturaleza es inmutable.
Él es santo, justo, amoroso, misericordioso, fiel y soberano. Lo que cambia es la forma en que se revela y la forma en que interactúa con la humanidad, adaptándose a nuestra capacidad de comprensión y a la progresión de su plan redentor. La justicia de Dios en el Antiguo Testamento no desaparece en el Nuevo, simplemente se canaliza de manera diferente. En lugar de exigir el sacrificio repetido de animales, la justicia de Dios es plenamente satisfecha por el sacrificio único y perfecto de Jesucristo. El castigo por el pecado, que en el antiguo pacto se manifestaba en juicios terrenales y la muerte sacrificial de animales, en el nuevo pacto se enfoca en la condena eterna para aquellos que rechazan a Cristo, mientras que los creyentes encuentran su perdón y reconciliación a través de Él. De la misma manera, la gracia y la misericordia de Dios, aunque plenamente manifestadas en Jesús, están presentes desde las primeras páginas de la Biblia. La salvación de Noé, la elección de Abraham, la liberación de Egipto, la paciencia con Israel en el desierto, los profetas que anuncian el perdón y la restauración. Todos son testimonios de la gracia divina operando bajo el antiguo pacto. La diferencia radica en la medida y la claridad de esta revelación. El Antiguo Testamento fue una escuela, una preparación, un tiempo de sombras que apuntaban hacia la realidad que vendría en Cristo. Nos enseñó la gravedad del pecado, la santidad de Dios y nuestra desesperada necesidad de un Salvador. El Nuevo Testamento es la realidad misma, la luz que disipa las sombras, la manifestación de la gracia definitiva a través de Jesucristo. Es la culminación del plan divino. El Dios que vemos en las páginas sagradas es un Dios consistente. Su amor no es un amor débil que ignora el pecado, ni su justicia es una justicia fría que carece de compasión. Ambos atributos coexisten en perfecta armonía dentro de su ser divino. Él es el alfa y la omega, el principio y el fin, el mismo ayer, hoy y por los siglos. Esta comprensión unificada de Dios no solo resuelve la supuesta dicotomía, sino que enriquece nuestra adoración y profundiza nuestra fe. Nos revela un Dios de sabiduría infinita, cuyo plan de redención es tan vasto como el universo y tan íntimo como el latido de nuestro corazón. Un Dios que, a través de todas las edades y en todas las circunstancias, ha buscado y sigue buscando una relación personal y transformadora con cada uno de nosotros, invitándonos a vivir en la plenitud de su justicia y de su gracia, bajo el pacto eterno sellado por la sangre de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Que esta verdad resuene en sus corazones y les impulse a una mayor devoción y comprensión de su inmutable y glorioso ser.